Acción. Y no veo la cosa aquí. Bueno, un segundito. Ahora sí, gracias, mil gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Ya vamos avanzando. La lección 3 de 10 lecciones que tenemos de este curso, Identificación Espiritual. Como vimos, las dos primeras lecciones fueron un poco más de historia, un poco más de análisis de dónde surgieron las diferentes denominaciones, las diferentes identificaciones espirituales. Pero hoy vamos a empezar temas más concretos como la justificación. Vamos a identificar qué es el significado y también pues la aplicación práctica de la palabra de Dios que nos cuenta de una forma maravillosa el apóstol Pablo y la aplicación a nuestras vidas, ¿verdad? De cómo es que somos salvos, cómo es que nuestros pecados han sido perdonados, quién es que se ha dignado en cargar esa culpa, pagar ese precio, rescatarnos de la esclavitud donde vivíamos y quién fue quien rompió las cadenas de, pues sí, literalmente la esclavitud en donde vivíamos. Entonces, hoy vamos a ver la lección 3 de identificación espiritual a la luz de las escrituras. El Señor nos va mostrando claramente que nuestra salvación, que el perdón de nuestros pecados y que nuestra paz espiritual es obra 100% de Dios. No hemos puesto ni un granito de arena, como decimos, en pro de nuestra salvación, sino Dios en su debido tiempo ha hecho a través de los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La lección 3, la justificación, el centro de la enseñanza bíblica que vamos a estudiar esta mañana. Bueno, vamos a empezar postrados a los pies de Cristo, que sea Él quien a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, nos lleve a sus pies para escucharle a Él, que Él tiene la respuesta a todas las preguntas nuestras espirituales, saludables a nuestra alma. Empecemos, querido Padre Celestial. En la carta de San Pablo a los Gálatas, vimos cómo los falsos profetas llamados judaizantes engañaron a los cristianos de Gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo a la salvación de las obras. Oramos para que envíes tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a la verdad de tu evangelio, el único que puede salvar. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Objetivos de la lección 3: probar con la Biblia que la justificación es completamente obra de Dios. Comparar la Iglesia Católica, la Luterana y la Iglesia Protestante en cuanto a la justificación. En la clase número 2 vimos que hay cosas que ellos dicen que siguen lo que la Biblia dice, pero en cuanto a la aplicación práctica bíblica, ahí cambian un poquito las cosas. Número 3, definir la justificación objetiva y subjetiva, que vamos a también aprender a la luz de las Escrituras. Muy bien, la clase de hoy es más como un estudio bíblico. Pido su participación en esta parte, en esta lección 3. Entonces vamos a enfocarnos en los textos bíblicos que nos tocó leer, específicamente en Romanos, que nos dice el apóstol Pablo de una forma magistral, de una forma clara, de una forma concreta sobre la justificación. Aquí vamos a ver y vamos a platicar un poquito sobre las preguntas que se hicieron en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué significa el término bíblico justificación? Empezando aquí, ¿verdad? Está como en la sala de un juez, el martillo de un juez, en una sala
de la corte. Eh, Vamos a ver, escuchemos a Esteban dándole una cordial bienvenida, hermano. Adelante. Dios le bendiga, pastor, bendiciones a todos. Eh, lo que yo entendí en el video, el término justificación para nosotros significa que fuimos declarados inocentes de toda culpabilidad. Eso es lo que dice literalmente el profesor. Gracias, querido Esteban. Muy bien. Declarados inocentes, sin culpa. Adelante, Carlos. Gracias, Esteban. Gracias. Justificación, como lo dijo, está el martillo de un juez. Nosotros, por la misericordia, por la gracia de Dios, hemos sido declarados inocentes y del castigo de nuestros pecados en el tribunal de Dios por la fe en Cristo Jesús que pagó por ellos. Ahora, para mí la justificación no es por la justicia nuestra, porque como dice Isaías, nuestra justicia son trapos de inmundicias. Es por la justicia de Cristo que es cargada a nuestro favor. Es por la justicia de Cristo que somos justificados delante del juez supremo que es Dios. Gracias, profesor. Gracias, querido Carlos. Muy bien. Escuchemos a Milagros y luego a José. Ay, Dios. Bueno, profe, para mí la justificación no es más que, por ejemplo, no, es el acto que hace Dios para limpiarnos, o sea, es el que nos liberta de todo pecado cometido, de toda inmundicia, de todo ese tipo de situaciones. Dios es el que tiene esa potestad de libertarnos de ese, es el acto dado por Dios y no es por obras, sino es por gracia de Dios, pues es por algo dado por fe, en la fe de Jesucristo y por lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Ya esos pagos de esos, los pecados de nosotros fueron saldados, como quien dice, por el precio que pagó Jesucristo. Eso fue lo que yo pude entender de lo que es la justificación. En Gracias. el Siga, siga. Siga nomás. En el versículo 3:23 de Romanos dice que todos fueron destituidos o sea, todos fuimos destituidos por la gloria de Dios, pues por los pecados cometidos, pero Dios nos redimió, Dios nos limpió de de los pecados. Ese fue el versículo que más me resaltó a mí, que más Gracias, me llamó la Milagros. atención. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos a José Gonzalo. Este, la justificación, yo lo tengo aquí, para mí es un indulto porque los que nos acusaban, nosotros no teníamos esa salvación y Dios nos declara justos por la fe en Jesucristo. Él, él nos da la justificación por medio de la gracia en Jesucristo. Y tengo aquí un versículo de donde nos habla en Romanos 3:10, dice, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Y también dice en Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, querido Gonzalo. Bueno, Bueno, amados y amadas en el Señor, ya ustedes han identificado, ¿verdad? El significado, como bien dijeron, es declarar justo, declarar inocente en la corte ante el Dios Supremo. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ponernos en el lugar, estamos en una corte y hemos sido juzgados. Nuestro juicio, nuestra condena es la muerte eterna, ¿verdad? Por haber cometido pecados, por haber ofendido a alguien que nunca deberíamos haber ofendido. Estamos allí, el juez levantando el martillo, a punto de declararnos y mandarnos, si estamos en el juzgado, ¿verdad? A la cárcel, donde ahí vamos a literalmente podrirnos. Pero en ese momento viene Jesucristo, perfecto, justo, santo, sin pecado, y dice, yo me hago cargo. Yo, yo pago la culpa de esta persona.
lo que sea que tenga que pagar. Dicho y hecho, Jesucristo pagó porque la paga del pecado es muerte, murió en la cruz. También la Biblia dice que no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, eso es declarar justo, ¿verdad? El juez supremo ya no nos mira a nosotros, sino mira a su Hijo, sin que lo hayamos merecido. Bien, enfatizaba usted 100% obra de Dios, porque usted y yo lo que merecemos de Dios es la ira eterna en el infierno. ¿Verdad? Entonces, eso es declarar justo, justificación, justificado. Ya no ve nada en mí, sino ve a Cristo Jesús, declarado justo e inocente. Muy bien, ya identificamos lo que es el término justificación. Ahora vamos a analizar un poquito cómo fue que esa justificación, ese ser declarados santos, justos e inocentes ante Dios, llegó a mí, un miserable pecador. Entonces vemos aquí, ante todo vamos a leer el texto bíblico. Alguien que me ayude con esta lectura bíblica, por favor. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Excelente. Siga un poquito más. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3, 20, 24. Gracias. En este texto, gracias hermano Fernando. En este texto bíblico va notando usted que Dios va descartando toda acción humana, toda obra humana, todo deseo de quedar bien con Dios, ¿verdad? Y va mostrándonos tan claramente que todo esto es obra de Dios a través de los méritos de Cristo y es concedida a nosotros como un regalo, un favor inmerecido por, para nosotros, ¿verdad? Por la fe. Excelente. Entonces, dice, ¿cómo, cómo dice Pablo? A ver, ¿cómo dice Pablo que no podemos ser justificados en estos versículos? Querido Carlos. Eh, no somos justificados buscando el favor de Dios a través de nuestras obras. No, las obras nuestras no nos justifican y nos va a salvar. Entonces, no es por las obras, es por la fe en Cristo. Por Él es que somos justificados y, como se ha dicho, es por gracia y es un regalo inmerecido que nosotros no lo merecíamos, pero por la misericordia de Dios en la redención de Cristo, eso nos lo ha concedido, ese favor. Gracias. Gracias, querido Carlos. Entonces ya vamos viendo obras 100% de Dios. La ley, lo que queramos hacer acá en la tierra no nos ayudan para nada, ¿verdad? ¿Alguien más? Pastor, en el Sí, verso Fernando. 20, en el verso 20 nos dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Entonces que por gracia, por amor, somos justificados en Cristo Jesús. Excelente. Entonces, Pablo es muy claro, ¿verdad? Muy concreto al decirnos esto. Está hablando de la ley, ¿verdad? De las buenas obras específicamente de los judíos, quienes se esforzaban por cumplir la ley de Dios para estar, recibir su favor, ¿verdad? Pero dice nada de eso. No importa si son judíos, no importa si ellos se esfuerzan por cumplir la ley. Ante los ojos de Dios nada de eso sirve, porque no es así como llegamos al cielo, sino es por la declaración de Dios, la sentencia del juez supremo, que somos justos por los méritos de Cristo. ¿Tá? Muy bien. ¿Cómo dice Pablo que somos
justificados en estos versículos? ¿Cómo dice que somos justificados? Ya hablamos un poquito, ¿verdad? ¿Y para quiénes es también? Si podemos agregar la lista. Gracias, Carlos. Adelante. Gracias, pastor. Eh, la palabra de Dios me dice, sobre todo en el verso 24, pues lo vemos en la palabra desde el verso 19, sí, pero más en el 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, en el verso 25, puso como propiciación, o sea, tomó el lugar nuestro por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, sí, habiendo pasado por alto los pecados. Entonces concluimos que el hombre es justificado por la fe en Cristo sin las obras de la ley. Entonces somos justificados es por la justicia de Dios en la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, para todos es para los que creen por la fe en la obra única que sirve, que la que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre. Y como dice Romanos 5:1, entonces justificados por esa fe, ahora tenemos esa paz que viene de Dios para nosotros, esa paz que nos ha reconciliado Cristo con nuestro Padre Celestial, que es esa paz que inunda nuestros corazones. Gracias, pastor. Gracias, querido Carlos. Gracias, hermano. Bien, bien dicho. Escuchemos a María Luisa. Adelante, hermana. Ay, pastor, mire, acá en Romanos 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, ¿no? Entonces nos dice acá que nosotros somos justificados por la fe en Cristo nuestro Señor, ¿no? Más no por las obras. Eso es lo que nos da a Gracias. entender Romanos 28. Está. Gracias, Amén. hermana. Clarito, ¿verdad? Y eso nos lleva ¿a dónde? A la cruz. Cuando Cristo, sus últimas palabras, dijo, consumado es. ¿Verdad? Querido Arquímedes, y luego vamos con Fernando. Adelante, Arquímedes. Ok. Bueno, hermano, yo también quisiera compartir Romanos capítulo 5 en el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí me indica que no es por ningún otro medio que la persona se justifique delante del Señor. Es solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso me trae alegría, gozo, contentamiento, porque realmente este es un regalo de Dios. Es un mérito que viene de parte de Dios, algo que no merecemos, pero que el Señor nos da esa justificación solo por la fe. Pareciera que fuera sencillo, pero sí tiene sus altibajos, sus luchas, sus pruebas, pero a través de la fe vamos a llegar siempre a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y somos justificados por medio de esa fe. Amén, hermano. Gracias. Gracias, queridos hermanos. Muy bien. Excelente identificación, ¿verdad? Vemos aquí la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Él ofreció a Cristo como una propiciación, como un sacrificio. También vemos acá eh, la redención que Cristo habla. Redimir significa, ¿verdad? Aquí el término es, puede ser de un rehén, de una persona que está preso y que hay que pagar un precio, el que pida, el secuestrador, lo que sea, ¿verdad? Entonces, Cristo literalmente hizo eso por nosotros, pagó. En muchas ocasiones hemos mencionado el pasaje de Primera de Pedro que dice
pagó nuestra deuda que nos era adversa y no lo hizo con oro ni con plata, ni lo hizo no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Liberarnos de esa muerte a cargo de Satanás, que nos tenía rehenes, que nos tenía prisioneros, y usted y yo no podríamos jamás haber pagado ese rescate por nuestra propia cuenta. Adelante, querido Fernando, perdón, le dejé colar micrófono abierto. Sí, pastor, más que nada tengo que compartir el verso 25, ¿no? Donde nos dice que Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, perdón, este perdón se alcanza por la fe. Así que Dios muestra cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Nuestro padre Abraham en la fe fue justificado justo justamente por la fe. Sí, pastor. Gracias, querido Fernando. Entonces, amados y amadas en el Señor, leamos estos pasajes bíblicos, ¿verdad? Específicamente sobre nuestra justificación, sobre el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo fue hecho? ¿Cómo fue ganado? ¿Qué hizo Dios? ¿Verdad? Él hizo todo, absolutamente todo por nosotros. ¿Para que, como dijeron anteriormente, para que el perdón de nuestros pecados, esa comunión íntima con Dios, esa paz espiritual que usted y yo tenemos ahora por la gracia de Dios, sea nuestra, sea gratuita? Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que sacrificar su vida, alguien tuvo que derramar su sangre. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estos textos bíblicos nos llevan a los pies de Cristo. Esa es nuestra verdadera identidad. Alguien hizo ese cambio espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? Nos rescató, nos redimió, nos hizo las paces, como decimos, entre Dios y nosotros. Ahora Dios no nos mira como enemigos, no nos mira con desprecio, con rechazo, si se podría la expresión, no quiere vomitar al vernos, porque nos ve como sus hijos, nos ve como redimidos, nos ve con los mantos blancos de justicia de Jesucristo y tenemos aroma de salvación, ¿verdad? Que es ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Alguien que me ayude otra vez para leer el texto bíblico, porque esta es nuestra identidad. A ver, de nuevo vamos diciendo que nos ayude Carlos. ¿Puede por favor leer el texto bíblico? Está de aquí de la pantalla mismo. O de no, Fernando. Fernando, adelante. Dios Eh, lo bueno, ofreció como un sacrificio. es, Vamos, Fernando, adelante. Ya, empezamos. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Siga nomás. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Cuál principio por el de la somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige? Romanos 3, 25 a 28. Gracias, querido hermano. Muy bien. Aquí mucha gente piensa que Dios, en su paciencia divina, en su maravillosa amor por los pecadores, no es tan malo, ¿verdad? Él algún pecadito va a pasar por alto. Créame que no es así. No hay que buscar, burlarnos de la gracia de Dios, del perdón, de la justicia de Dios. Dios es justo, ¿verdad? Y en su justicia divina, Él no deja ni un solo pecado que sea juzgado, que sea castigado, ¿verdad? Sin embargo, Él es quien justifica. Para justificar al mundo, para declarar inocente, para perdonar sus pecados, envió a su Hijo, ¿verdad? Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ah, sacrificó a su Hijo para que nosotros fuésemos declarados justos e inocentes ante su presencia, como dice la
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, ¿verdad? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató a Cristo como pecador para que en él, en Cristo Jesús, recibiésemos la justicia de Dios, que es declarados inocentes. Querido José, adelante. Pastor, aquí en Romanos 5, 17 hay un versículo muy importante sobre eso, el tema que estamos hablando hoy de la justificación, donde habla que dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben en abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pues, Gracias. veo muy bonito Sí, ese verso ahí. excelente. Hablando de Adán y hablando de Cristo. Por la Amén. desobediencia de uno llegó el pecado y se dispersó como una pandemia a todo el mundo. Todos morimos, ¿verdad? Pero por la Amén. obediencia de Cristo, obediencia, ustedes saben, pasiva y activa. Humillación, se humilló a tal que murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo dice Pablo que somos justificados en estos versículos? Por la fe en Cristo Jesús, 100% obra de Dios. Bien mencionaba nuestro querido Carlos el pasaje de Isaías 56, creo que es el versículo 5, o 64, perdón, Isaías 64, versículo 6, que decía que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, detestables ante los ojos de Dios. Y si somos muy literales, en el idioma original, los trapos de inmundicia es algo que si no podemos mencionar acá, ¿verdad? Entonces, algo así, detestables, que produce náusea, vómito al verlo, al oler, ¿verdad? Entonces, así dice, ¿quieres llegar al cielo por tu propia cuenta? ¿Verdad? Nada de lo que me presentes ante mí, esto está diciendo Dios, es agradable. Ve nomás, da la vuelta y vuelve, pero así no vas a entrar al cielo. Al cielo entramos tomados de la mano de Cristo. Él nos lleva, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, declararnos justos e inocentes. Y siempre es bueno recordar, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida nuestras mentes humanas. Ya Cristo murió en la cruz, ahí lavó mis pecados, pagó el precio de mi redención, pero para llegar a esa cruz, usted y yo sabemos lo que tuvo que sufrir, cómo tuvo que vivir en esta vida, ¿verdad? Excelente. Entonces, bíblicamente sabemos cuál es nuestra identidad. Esa identidad adoptada por Cristo, nuevas criaturas, redimidos por la sangre de Cristo, pagado el precio, roto las cadenas del pecado, sacadas de ese lugar inhóspito donde vivíamos, amarrados en cadenas por nuestro enemigo, Satanás. Ahora, ¿por qué entonces todavía le queremos echar una manito a Dios? ¿Por qué entonces hay muchas religiones en el mundo que nos dicen que tú tienes que hacer algo? Cuéntenme, hermanos, ¿qué piensan? Querido Esteban, adelante. Pastor, primero quiero pedirle perdón porque no lo puedo ayudar con la lectura porque estoy desde el celular y no veo la letra ni de casualidad. Por eso No se no levanto preocupe, la hermano. mano. No se preocupe, hermano. Eh, y sobre la pregunta, bueno, por lo que pude también aprender del video, esto nace ya directamente con el mismo judaísmo, ¿verdad? Desde el principio ellos malentendieron la palabra que Dios le dio, observaban la ley con rigurosidad y creían que eran a través del cumplimiento de las obras de la ley que ellos iban a ser salvos. Luego vino el Señor Jesús y les explicó que no es así. De hecho, también hasta, que lo voy a sacar de lo que dice el video, pero analicé esto, el Señor Jesús hasta un día les dice, sí, ustedes está bien, dan el diezmo de la menta, el enaldo, todo, cumplen con la ley, pero se olvidaron del amor a su prójimo. Le doy ese ejemplo
para ver cómo ellos observaban las obras de la ley y se olvidaron de la esencia, ¿verdad? Entonces el Señor les quiere hacer recordar eso, que realmente no depende de eso, sino de primeramente el amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Luego cuando eso el Señor lo trata de restituir y quedan los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pablo empieza a sembrar eso en los corazones de los nuevos creyentes y viene esta infiltración del judaísmo, ¿verdad? Y otra vez vuelven a querer hacer las cosas hacia atrás y ahí es donde Pablo los exhorta, ¿verdad? Duramente, diciéndole que no, que ya las cosas no son así. Y por lo que vemos a través del pasar del tiempo, eso se ha pasado de, de generación en generación, ¿verdad? Y se vuelven a hacer aún en nuestras iglesias del tiempo de hoy. No sé si está bien contestada la pregunta, pero creo que por eso es que esto es algo que es como una raíz que viene generando desde el principio de los tiempos y se sigue conservando hasta el día de hoy por un mal entendimiento en nuestras iglesias también. Gracias, querido Esteban. Gracias, hermano. Querido Carlos, adelante. La misma Apóstol, pregunta. sí, pastor, disculpe que no encontraba el micrófono y por eso no puedo ver la lectura. No se preocupe, Eh, hermano. me pierde y bueno, siempre el ser humano ha querido lograr sus cosas es a través de sus acciones o sus obras. Es lo que yo veo desde la antigüedad por los indígenas y adorar la naturaleza y bueno, la creación en vez del creador, eso viene desde siempre. Y en los tiempos de Cristo, pues los judíos era por la ley. Y Carlos, como hermano. dice, Sí. ¿está escuchando? Sí, ahorita se paró por un segundito, pero siga nomás. Entonces, como dice Gálatas 2:21, que si la justicia viene por la ley, entonces, ¿para qué murió Cristo? Fue en vano. No, porque la única forma de salvarnos es a través de Jesús, del Hijo de Dios que lo envió para eso. Entonces, el ser humano en su orgullo no quiere aceptar que la salvación no es a través de las obras nuestras, sino por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que pasaba con los judíos, como de ahí en adelante siguen los judaizantes y en las religiones que creen que la salvación es por las obras, por el orgullo humano, es por el Gracias. orgullo. Gracias, Juan. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Escuchemos a José y luego avanzamos con algunas otras preguntas. Querido José, el micrófono, hermano. Perdón. Ajá. ¿Me Ahora oye? sí. Sí, claro, clarito. Este, en este pasaje de, bueno, luego lo que habló el hermano Esteban, pues tiene razón. Vemos en este pasaje de Gálatas que está escrito aquí en los versos 14, 15 y 16, donde hubo una diferencia entre Pedro y Pablo por la doctrina que traía Pedro, que era hacía una función de doble discurso. Ve, uno predicaba una cosa para los judíos y otra cosa para los gentiles. Entonces, pues, yo creo que ahí debiera la división también en la iglesia, donde uno toman el judaísmo inclusive hoy en día también hay iglesias que se han vuelto un poco judaicas, que llevan cosas hebreas a las iglesias. Y en ese versículo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, eso es lo que yo veo que en la iglesia hoy en día pues, hay algunos errores, no solo en la iglesia cristiana, en todas las iglesias del mundo, ¿no? Eh, tanto las ortodoxas como la judaica, como las pentecostales. Cada quien tiene su manera de llevar esos criterios. Gracias, José. Muy bien. Entonces, sí, aquí está, ya identificamos y esto, nota usted, hacemos la conexión con las dos primeras clases, ¿verdad? Donde identificamos dónde salieron, quiénes fueron sus padres, sus fundadores, ¿verdad? Está bien la Biblia, ¿verdad? Pero también el razonamiento humano tiene que entrar aquí, ¿verdad? En la vida nada tenemos gratis, más o menos así piensan. Y también pues la salvación tiene que ser, tenemos que hacer algo, porque si no hacemos, pues no tiene sentido, ¿verdad? Cuando bíblicamente, si la entendemos, la salvación por la obra redentora de Cristo, eso nos motiva espiritualmente a nosotros, ¿verdad? A servir al Señor en gratitud, una vida que sea un reflejo del amor de Cristo. Imagínese usted, si es algo práctico en nuestra vida, si alguien nos hace un favor, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, estoy en medio de la nada y se me ponchó la llanta. Este es un ejemplo muy fuera de lo que podemos pensar, pero vale la pena, ¿verdad? Se nos ponchó la llanta y ahí estamos en medio de la nada, no hay celular, no hay nada. Entonces viene alguien y nos ayuda, cambia la llanta. Usted, ¿cómo no le va a agradecer a esa persona, verdad? Si otra vez lo ve, lo va a tener una gratitud. Lo propio con nuestro Señor Jesucristo. Algo que usted no podía hacer, lo hizo por mí, pues voy a agradecerle al Señor y en mi vida va a ser un fruto de fe, un arrepentimiento genuino, vivir mi vida de santificación que agrade al Señor, pero por gratitud y no por obligación. Cuando hacemos las cosas por obligación, se tornan en algo incómodo. Otra vez tengo que hacer, ¿por qué tengo que hacer? Pero cuando lo hacemos por gratitud, por gozo, por, por confianza de que nuestra salvación es segura, pues las cosas cambian drásticamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar un poquito, que habla un poquito la Iglesia Católica sobre la salvación por la gracia de Dios. Esa parte me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque está en uno de los catecismos que ellos enseñan. Dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema, es como sea maldito, ¿verdad? Am, Así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacer. Entonces, nota aquí el juego de palabras. Hablan, claro, de la gracia, pero la gracia no es como un favor de Dios directo que viene a nosotros y que hace todo el trabajo espiritual, sino es como un sustituto a lo que ellos creen que es conveniente para salvar. Entonces, por eso que aunque la persona, ¿verdad? Aunque el católico mire a Cristo como su Salvador, cuando se confronta con esto, que diga que soy salvo por la gracia de Dios, por la fe en Cristo solamente, está diciendo, ¿verdad? ¿Tú quién te crees para decir eso? ¿Verdad? Así no es como funciona la salvación. La salvación tiene unos procesos. El primero es hacer obras. Segundo es portarte bien y todo lo demás, sacrificio y todo lo que va ahí, ¿verdad? Entonces, nota usted el cambio. ¿Dónde está la gracia aquí? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la muerte redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Pues aquí ya lo quitamos a Cristo y ya lo ponemos, colocamos al ser humano. Entonces, cuando eso sucede, el ser humano está inseguro, está, lo mira a Dios como un Dios que, como ya hemos dicho, que está sentado en su trono queriendo castigar al que quiere castigar y pues allá nunca voy a llegar. Entonces, si quiero
calmar un poquito, apaciguar la ira de Dios, voy a hacer lo que tenga que hacer para ganarme el favor de Dios. Entonces, nota usted, es interesante analizar esto, que es la enseñanza que ellos enseñan, ¿verdad? Lejos de la palabra de Dios. Entonces, aquí ven la gracia de Dios como una adicción, agregan algo a lo que ya está hecho por las obras, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario en esta parte? Y si no, vamos acá y aquí está la Fernando, querido, adelante. Sí, pastor, si podría poner la imagen anterior, interesante esta parte. Ujú, Sí, es verdad que llama bastante la atención, ¿no? Si alguno dijera que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema, o sea, sea maldito, ¿no? Por creer en la fe en Jesús. sí, Qué terrible es esto, de verdad, ¿no? Y todavía dice, sí, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos. Y después dice, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. ¿Qué tal juego de palabras? ¿Qué tal? ¿Cómo podría decirle? La verdad que yo como crecí estoy aprendiendo, ¿no? La verdad que me llama bastante la atención, ¿no? De que de esta manera se expresa una iglesia, ¿no? Pero bueno, hay un ujú. Dios que lo ve todo, pastor, ¿no? Y bueno, ya estoy entendiendo esta cosita, pastor. Gracias. Sí, y esa es nuestra oración por ellos, ¿verdad? Porque son almas que necesitan ser guiadas a los pies de Cristo y oramos paciencia con ellos, porque si esto es una, ¿verdad? Anatema, que es maldito, y también es considerado una herejía, entonces, instruirles con la palabra de Dios, mostrarles, ¿verdad? Textos bíblicos que en la Biblia hay tantos que nos muestran, que nos hacen que nuestro enfoque esté en Cristo Jesús como el único camino al cielo, como el único Salvador, ¿verdad? Entonces, mostrarles amor, mostrarles la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que quita esas vendas de los ojos, que nos abre los oídos, que destruye ese corazón duro, con el dulce evangelio, ¿verdad? Bueno, la iglesia luterana acá en Academia Cristo, y no es que yo esté diciendo, ustedes han identificado, han visto, ¿verdad? Esta es nuestra postura a la luz de las Escrituras. Creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por la fe. La fe justificante es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza. Entonces, literalmente, aquí es la fe, es la mano que recibe la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí podemos pensar en los pasajes bíblicos que leímos, también en Efesios 2, 8, 10, ¿verdad? Que dice que por gracia ustedes son salvos, ¿verdad? Y este es un regalo de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se jacte, ¿verdad? También hay un pasaje hermoso de Tito 3, 5 al 7 que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí en esta parte? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario adicional? Esta es la Iglesia Luterana. Ahora quiero agregar un pequeño comentario, ¿verdad? Am, Esto nos da paz. Esto nos da confianza espiritual de saber que mi vida acá en la tierra no es como no sé, una cárcel, un calabozo en el cual que tengo que sacrificar todo para agradar a Dios. Estoy en paz con Dios. Sé que Él me ha perdonado mis pecados. Sé que las puertas del cielo
serán abiertas por la obra redentora de Cristo. Y acá en la tierra, el Señor nos ha colocado para que seamos reflectores no de mi esfuerzo humano, sino de la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que otros vean en nosotros no lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo ha hecho, hace y hará en cada cristiano a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de, de la vida que nos ha dado. Querido Carlos, ¿algún comentario adicional? Pastor, es una pregunta. Es Sí. que conozco personas que son adventistas y para ellos hacen mucho énfasis en guardar el sábado, el sábado, el sábado. Le dan Mm. mucha importancia, relevancia, y a veces yo lo siento como si eso fuera casi como el Dios de ellos. Pues mencionan a Cristo, ¿no? Mm. Como si por el sábado fueran salvos. Entonces mi pregunta es eso, si eso es una forma de obras también para buscar la salvación. Sí, querido Carlos, hay muchísimas formas. Eso caemos en el legalismo, caemos en una forma sutil quizás de no decir que estamos enfocados en las obras humanas, pero sus acciones lo demuestran, ¿verdad? Si alguien no va el sábado a la iglesia, si no practica todas esas cosas, ya no es un cristiano a carta cabal. Entonces, son cositas que uno va notando que son esfuerzos humanos, ¿verdad? Mientras más el ser humano pone su granito de arena, pues, dirán que sí, este es un buen creyente, este es un buen cristiano, este está en los brazos del Señor, ¿verdad? Pero sí, a veces, como dice Carlos, es difícil identificar, pero ahí están enfocados en la ley y no en la gracia de Dios, porque al fin no es el día, ¿verdad? Es el corazón que el creyente tenga para adorar al Señor. Gracias, querido Carlos, por la pregunta. Gracias, pastor. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, ¿por qué a veces se llama la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae? ¿Qué piensan ustedes? Querido Fernando, qué pena. Este, ponele ahí con la pregunta, pues tiene el micrófono abierto. Adelante, hermano. No, pastor, bueno, era para anterior, pero bueno, yo lo que estoy entendiendo, aprendiendo, ¿no? Conforme al video y lo que estamos aprendiendo el día de hoy, definitivamente por las diferencias que hay de iglesias, cada quien de alguna manera lo interpreta a su manera, ¿no? Pero yo veo claramente que acá, lo que usted nos enseña es en base a las escrituras, ¿no? Ya nos habla en la carta de los romanos, la carta de los Gálatas de Pablo, de qué manera somos justificados, ¿no? Por fe, ¿no? Entonces yo pienso de que esta manera que enseñan las otras iglesias o de otra manera, pues y lo ponen en duda, ¿no? Yo veo esa parte, pastor. Y también tengo una pregunta, pastorcito. Lo que pasa es de que Sí. nosotros sabemos que por justificación en Cristo Jesús somos salvos. Ya Jesús hizo todo ya para salvarnos, ya, ¿verdad? ¿Mm? Ahora yo digo, pastor, es difícil andar en el camino del Señor, ¿no? Porque muchas veces tropezamos y hay personas que de alguna manera hacen cosas peores que otros, ¿no? Pastor, ¿y estos Sí. hermanos cómo quedan? ¿Cómo quedaría? ¿No? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 7 14, que la puerta es angosta, el camino es estrecho y muchos caen y van a la perdición, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve este punto, pastor? ¿No? Porque hay muchas personas, como voy a repetir, hacen muchas cosas negativas y terribles, Ujú. y si él creyó en Jesús y es salvo, ¿cómo se ve esa parte, pastor? Yo quisiera que me hagan entender esta partida, por favor. Gracias, hermano. Sí, vamos a ver si podemos. Bueno, eh, entonces podemos usar una historia, ¿verdad? Que Jesús en su palabra nos dice, Él conoce a los suyos, ¿verdad? Al creyente, si se podría decir verdadero, ¿verdad? Porque creyentes hay en el mundo, todos somos creyentes.
no cuesta mucho abrir la boca y decir que yo soy creyente, ¿verdad? Pero eh, la práctica de la vida cristiana es completamente diferente. La dependencia absoluta de mi Señor y Salvador Jesucristo, esa es la primera parte, ¿verdad? La otra es, ¿se acuerdan cuando Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel? Entonces el Señor le mandó, dijo, ve a la casa de Isaías y ahí de ese grupo de jóvenes va a salir el nuevo rey de Israel. Entonces fue él y dijo, vio al primero, era grande, era alto, y dijo, este es el nuevo rey de Israel, ¿verdad? Ya estaba sacando su equipo para ungir al rey y el Señor le dijo, no, tú ves su rostro, pero yo veo el corazón, ¿verdad? Ahora, eso es lo que va acá, ¿verdad? Sí, 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 podemos pensar también en el ladrón que estaba colgado con Cristo en la cruz del Calvario. Para que ese hombre estuviese ahí al lado de Jesús, no nos dice la Biblia lo que, bueno, sí nos dice lo que hizo, pero como una síntesis de lo que él hizo, ¿verdad? Pero para estar ahí debió haber sido lo peor de lo peor, ¿verdad? Cristo vio su arrepentimiento, su fe y su confianza en el único Salvador, Jesucristo, ¿verdad? La Biblia mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo. Por eso nosotros pedimos al Señor que nos mantenga firmes en la fe y que nuestro enfoque sea siempre en lo que Cristo hizo por nosotros y que el Señor acá en la tierra, como dice la Biblia mismo, es Él a través de su Espíritu Santo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces ahí viene nuestra vida práctica acá en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve los demás? Créame que aquí en esta tierra todo el mundo nos va a criticar. Si vamos a la iglesia, nos critica. Si leemos la Biblia, nos critica. Y si no leemos la Biblia, nos critican. Si tomamos una copita de algo, nos critica. De todo nos critica. Pero lo más importante es cómo está nuestra relación íntima con Dios cuando nadie nos ve. ¿Cómo es nuestra relación con Dios en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde estemos? ¿Somos los mismos o tenemos esa doble personalidad que bien mencionaba José, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Entonces, esas son cositas que humanamente no la vamos a entender y usted y yo sabemos, querido Fernando, que todos los días ofendemos a Dios. Hay mucha gente que se enfoca, algunas denominaciones que se enfocan tanto en la santificación y la perfección aquí en la tierra. Tristemente terminan frustrados y terminan ofendiendo a Dios porque jamás podrán vivir una vida aquí en la tierra 100% como Dios quiere que la vivamos. Y si hubiésemos podido vivir una vida perfecta y santa, créame que Cristo no se hubiera tomado la molestia de venir a nacer en la tierra, ¿verdad? Acá, vivir entre pecadores y a morir esa muerte terrible, ¿verdad? Si el ser humano por su propia cuenta hubiera dicho, "Oh, yo no voy a pecar, yo voy a ser perfecto aquí, yo no voy a tomar, yo no voy a bailar, yo no voy a fumar, yo no voy a hacer esto", Cristo no hubiera venido. Entonces, Cristo vino, ¿por quién? Por mí, por un miserable pecador, que yo tengo carne y huesos, que ofendo a mi Dios con mis pensamientos, con mis palabras y con mis obras, aun cuando estoy durmiendo, aun cuando, bueno, nunca dejamos de pensar, pero cuando no estoy pensando, ofendemos a Dios. Querido Fernando, disculpe, la respuesta fue más larga que las líneas del tren. Querido Carlos, adelante. De la pregunta que cómo la iglesia se sostiene o cae en la doctrina, por la doctrina o en la doctrina de la justificación. Sí, pastor, esa es la pregunta. Por favor, sí, hermano. Bueno, pues el perdón no depende de nosotros, de lo que hagamos nosotros, no depende de cada uno, sino depende por lo que Dios hizo a través de Jesucristo, como hemos mirado. La justificación es gratuitamente un regalo inmerecido, es por su gracia y es mediante la redención en Cristo Jesús. Es por él. Si la iglesia está ahí
edificada, como él dijo, como Cristo dijo, en la roca que soy yo, permanecerá, se sostiene, no caerá, porque es a través de él, solo en él, 100%, como había dicho el pastor, y como es así, es 100%, todo lo ha hecho Dios en Cristo Jesús, su Hijo. Pero la iglesia cae cuando entonces dice, no, la fe solo en Cristo no basta, eso no es gratis, como se dijo antes, como dijo el pastor antes, sino que tenemos que darle una ayuda, tenemos que cooperar, tenemos que hacer como una combinación entre la fe y la observancia de la ley, o sea, por medio de hacer buenas obras. Entonces ahí es donde la iglesia cae. Pablo le dijo eso a los Gálatas, eso es o no decían los Gálatas, pero dice, es una falsa enseñanza, es un evangelio falso. Gracias, pastor. Gracias, querido Carlos. Muy bien, excelente. Sí, y aquí está. Y eso era lo que estaba pasando a los Gálatas. Y si usted lee la carta a los Gálatas, Pablo está un poco molesto, ¿verdad? Les dice Gálatas tercos. ¿Quieren volver a donde estaban antes? ¿No se dieron cuenta de dónde les sacó Cristo? Que la obra redentora de Cristo es absolutamente total. Ya lo hizo todo y ahora quieren mezclar, como dijeron ustedes, Esteban, creo que eran esos judaizantes que dijeron, sí, sí, está bien creer en Cristo, pero hay que hacer algo, hay que meterle algo, ¿verdad? Hay que ponerle unas cuñitas para que la salvación sea así. Entonces, sí, como dijo Carlos, claramente ahí comienzan las pequeñas desvíos de la palabra de Dios, esas gotitas de veneno que a la larga van haciendo que la iglesia, que la congregación se enfoque en el pastor, se enfoque en las tradiciones o en la mala interpretación bíblica y no en la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Y tristemente vamos a decir, hermanos y hermanas, hoy en día la gente solo quiere escuchar algo que le haga, no sé, que le haga sentir bien, que le guste escuchar un mensaje, no sé, que le haga, que no le toque las fibras sensibles de su pecado, de su desobediencia, de su comunión con Dios. Y si siguen así, van a estar bien, ¿verdad? Muy bien, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia hemos caído. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de Cristo, sino dependemos de nosotros, ¿verdad? Y eso, a la larga, quizás ahora puede parecer bien. Las iglesias están bien grandes, lindas, con mucha gente, pero poco a poco van caminando al abismo, ¿verdad? Como dice la Biblia mismo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero terminan siendo caminos de perdición. Muy bien. ¿De dónde viene? Perdón, ¿de dónde viene el error de que somos salvos por obras? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Alguna identificación que hicieron ustedes? Querido Carlos, adelante. Eso viene de la época misma del Señor Jesús, cuando pues confrontaba a los fariseos, a los doctores de ley, a los escribas, que ellos era por las obras de la ley, buscaban su salvación o ser justificado a través de las obras de la ley. Y Jesucristo les decía, o el Señor Jesús les decía, es por el perdón a través de mí que ustedes pueden recibir perdón de sus pecados, vida eterna. Es lo que yo les estoy compartiendo, enseñando. Es solo por la fe en mí. Entonces, eso fue lo que a los judíos no les gustaba. Rechazaron porque ellos se quedaron en la ley, que era a través de la ley, pero lo criticaban porque cogieron espigas en el día de reposo y comieron. Y el Señor dijo, pues yo, el Dios, o sea, Él es dueño del día del reposo. Y eso siguió después
en las iglesias, en la iglesia primitiva con los judaizantes, como ya se comentó, de que ellos querían, sí, pero sí, la fe en Cristo, pero también hay que mezclarle, combinarle también las obras de la ley para ser salvos. La circuncisión, bueno, todo esto de las obras de la ley. Y eso es lo que Gracias. Pablo no, y siguió con la iglesia católica. Mm, Gracias, pastor. Gracias, querido Carlos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Y si no, podemos decir bien lo que dijo Carlos, pero también podemos ir más allá, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén. Adán y Eva, el orgullo humano, la arrogancia, ahí sí encaja el dicho que dice, sálvese quien puede, ¿verdad? Es como ahí ellos estaban culpándose el uno al otro, queriendo su propia salvación. Dijeron, no, la mujer que me diste, la serpiente me engañó y todo eso. Ahí mismo comenzó y después, como ya dijo Carlos, el judaísmo, las leyes, los requisitos, que todo lo que tenga que ver con la acción humana de yo hacer algo cuenta, ¿verdad? Porque lo que hace Dios es invisible, no veo, pero lo que yo hago, eso cuenta y en eso vamos a enfocarnos. Es interesante cómo ves la matemática, cómo funciona, ¿verdad? Decimos, ¿verdad?, que en los planes eternos de Dios es 100% Dios, 0% ser humano, igual 100% salvación eterna. Del otro lado, 99.9% Dios, 1% del ser humano, igual 0% salvación, porque el ser humano le puso ese 1%, ya lo minimizó la obra redentora de Cristo, y ahí pues la condenación eterna, ¿verdad? Porque la Biblia es clara, una y otra vez, la salvación es por la obra de Dios, por la justicia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, cero, cero obras. Muy bien. Y ahí está hasta hoy en día, como bien ustedes ya mencionaron, hoy en día se sigue esa misma enseñanza de que tengo que hacer algo, inclusive tan sutil como puede ser, tan, decir, yo acepté a Cristo, ¿verdad? Yo tomé la decisión. El día que yo acepté a Cristo en mi vida, el Señor, hizo la obra en mi vida, ¿verdad? O el día que yo abrí las puertas de mi corazón a Jesús. Nota usted que aunque es hecha de una intención muy noble, pero estamos haciendo ¿qué? Estoy diciendo yo abrí las puertas de mi vida a Dios. Si no hubiera hecho eso, Dios no es capaz de romper las puertas, romper las paredes de mi vida, de mi pecado e ingresar. También cuando invitamos al Señor. El Señor llega a nosotros cuando menos lo esperamos, ¿verdad? El Señor llega a rescatarnos. El Señor está allí para librarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Y eso lo hizo con evidencia convincente, naciendo en el puerto, en el portal de Belén, ahí humilde y pasando por todo ese proceso inhumano, terrible de la muerte en la cruz, de, del sepulcro y su resurrección de entre los muertos y su ascensión al cielo. ¿Verdad? Ya hablamos un poquito, ¿verdad? Para ser salvo uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Vimos aquí nuestra acción, ¿verdad? Yo estoy poniendo ese 1%, si no se puede decir 1%, la mitad de 1%, y si ya pongo algo, ya no es 100% obra de Dios. Entonces lo lindo es decir, creí en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Él plantó la semilla de la fe en mi corazón y ahora con mi voz, con mi boca, proclamo que Jesucristo es mi Salvador. Nada de mi acción, nada de mi obra. Yo soy ese receptor que en mi corazón arde el amor de Cristo para compartir con otros. Y eso es lo que es la vida cristiana. Eso nos da paz. Eso nos da la certeza de saber si ahorita muero,
el Señor Jesucristo me va a recibir en sus brazos, no por algo que yo haya hecho, sino por todo lo que Él hizo por mí. Eso cambia nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestra incertidumbre, por certeza absoluta de que sí somos perdonados de nuestro pecado. Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro con obedecerle en nuestra vida, ¿verdad? Entonces también eso, hay mucho enfoque hoy en día. Muéstrame tu vida, ¿verdad? Muéstrame tu obediencia. Si no eres obediente, Dios no te ama, Dios no te quiere. Y si has cometido una falla, eres el peor pecador de la tierra, ¿verdad? Entonces, los frutos de nuestra fe son reflejos de nuestra comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien que ame a su esposa, quien que ame a sus padres con todo su corazón, le va a dar una cachetada en su rostro, va a hacer otras cosas malas, ¿verdad? Queremos demostrar que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Y créame que cuando caemos, ¿qué dice la Biblia? Es tan clara. El apóstol apóstol Juan, perdón, decía, ¿verdad? En la primera o segunda carta que le escriben, ya casi en el epílogo de su vida, dice que, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno de ustedes pecan, tienen a un intercesor, a Jesucristo, el justo, el santo, que los perdone sus pecados, ¿verdad? La vida espiritual, su comunión íntima, hermanos y hermanas, en Cristo, es con su Señor Jesucristo. Postrados a sus pies, cuéntele su vida. Pídale que el Señor le perdone sus iniquidades y que su arrepentimiento, que su comunión con Cristo sea genuina y sincera, ¿verdad? Otro comentario: somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. También se enfocan mucho acá. Y para mí, como creyente, como hijo de Dios, eh, ¿cuál es la santidad que cuenta ante los ojos de Dios? No es la mía, sino es la de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Acá en la tierra, otra vez como un hijo de Dios, con esa gratitud eterna por lo que Cristo ha hecho por mis pecados, ¿verdad? Voy a vivir acorde a su bendita y santa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Es que siempre medite en su palabra, siempre recuerde las promesas eternas de mi Señor Jesucristo y siempre recuerde lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario y su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Ahí está mi perdón, ahí está mi salvación, ahí está la forma de vida que el Señor quiere que vivamos. Siempre con la mirada fija. ¿En quién? En el autor y perfeccionador de nuestra fe, que es Jesucristo. Bueno, la última parte de este estudio tenemos aquí la doctrina de la justificación. La Biblia nos dice que es objetiva y subjetiva, ¿verdad? El objeto de la obra redentora de Cristo. Jesús ha pagado por todos, por los pecados del mundo entero. El mundo entero es el objeto de su perdón, ¿verdad? La subjetiva es personal, es para usted. La persona individual o sujeto recibe el perdón que Jesús obtuvo cuando el Espíritu Santo llama a una persona a la fe. Entonces aquí para esta parte podemos leer claramente Juan 3:16, los versículos desde el 16 hasta el 19, donde nos dice, ¿verdad? Que porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Más adelante de esos versículos nos explica por qué hay creyentes e incrédulos, ¿verdad? El rechazo a la obra redentora de Cristo automáticamente
los coloca como incrédulos. A los creyentes que confiamos en Cristo Jesús por haber escuchado la palabra de Dios, haber confiado en la obra redentora de Cristo. Entonces, si tiene sentido esta la justificación objetiva y subjetiva, ¿verdad? Que es Cristo murió, la declaración, murió en la cruz por todos los pecados del mundo, pero usted y yo sabemos, aunque el Señor anhela fervientemente que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, tristemente no toda la creación estará en el cielo por esa desobediencia, por esa arrogancia, por esa terquedad de dar la espalda al Señor. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Y si no, con el resumen, dice la Iglesia, otra vez volvemos al origen. La Iglesia Católica Romana somos justificados por una combinación de nuestra fe y nuestras obras, ¿verdad? No está claro ahí. La Iglesia Luterana somos justificados solo por la fe, aparte de las obras. No hemos hablado de mucho de las otras religiones también. Ellos dicen son justificados por la fe, pero hay que hacer algo, ¿verdad? El razonamiento lógico que le dan es que si Cristo ha hecho algo por mí, ¿verdad? Yo tengo que poner sí, y al fin quiero concluir es que aunque es de una forma diferente, el enfoque todavía sigue siendo en las obras humanas, en lo que el ser humano haga para quedar bien con Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta clase? Lo que queremos concluir, lo que queremos enfatizar es lo que Dios dice en la Biblia sobre la justificación, lo que Jesucristo hizo en la tierra por nuestra justificación y cuál es el resultado final de esa obra redentora de Cristo, ¿verdad? Querido Edgardo, cuénteme cómo está, bienvenido. Bendiciones, hermano pastor. Gracias a Dios. Bien, un saludo y un gusto, hermano. Solamente pues agregar que, verdad, si somos justificados por la fe, como dice la palabra, por gracias, por fe, entonces entiendo que las obras son el fruto de esa genuina fe, ¿verdad? De esa fe genuina. Eso es, no hay que decirle, no se puede, ¿verdad? Que las obras no, las obras son ese fruto de esa fe genuina, como dice Santiago. Solamente Gracias, gracias. querido. Gracias, querido Edgardo. Sí, sí, porque ¿qué dice el Señor Jesucristo? Al árbol se le conoce por los frutos, ¿verdad? Podemos hablar mucho, pero si nuestras palabras no están conectadas con nuestras acciones y si no, la gente no ve frutos de nuestra fe, pues hay algo mal, ¿verdad? Gracias, querido Edgardo. Sí, está conectado. Y como dice Efesios 2:8 hasta el 10, ¿verdad? Ahí está, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Entonces, como siempre decimos, el creyente no anda con un papel en mano diciendo, hoy me propongo hacer 20 buenas obras. Salen naturalmente, están en nuestro ADN, como decía Edgardo, fruto de ese corazón agradecido, fruto de esa expresión inmensurable del amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, gracias por su tiempo, por su dedicación. Mi exhortación en el amor de Cristo es lean estos textos bíblicos, lean una y otra vez, ahí está su identificación espiritual. Escúchenle al Señor, escúchenle al Señor, no mucho, no al ser humano, porque pues Dios es quien a través de su palabra
nos expresa la esencia de su amor eterno por nosotros, ¿verdad? Bueno, mañana ya les enviaré la tarea para el día jueves. Vamos avanzando en estos temas muy importantes para nosotros, pero al fin, como digo, no es lo que yo digo, no es lo que la Iglesia luterana dice, sino lo que Dios a través de su palabra nos dice. Y eso lo atesoramos, lo guardamos para nosotros y lo cuidamos como el mejor regalo que Dios nos ha dado. Edgardo, adelante. Sí, hermano, aparte de la clase, ya fuera de la clase, tengo una pregunta, como no había estado incorporado en las dos clases anteriores, entonces hoy sería las clases este día y el jueves. Sí, yo Y le la voy hora, a hermano, enviar, perdón. Ah, sí, yo le voy a enviar las grabaciones de las dos primeras lecciones para que esté al día. Y entonces en la mañana es a las 8 de la mañana en El Salvador y en la tarde sería a las 5:30 hora de El Salvador. ok, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Ya, querido Cato. Bueno, oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has concedido de estudiar tu palabra. Señor, gracias, Padre amado, por llevarnos a las Escrituras. Señor, gracias por llevarnos a los pies de Cristo. Gracias por cumplir perfectamente todo lo que tu Padre encomendó para salvarnos de nuestros pecados. Somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, somos salvos por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Padre eterno, fortalécenos siempre, llévanos a tu palabra. Padre amado, no está por demás recordar la imagen, recordar la historia bíblica que nos contaste de María, postrada a tus pies, escuchando atenta tu escritura, tu palabra, tu mensaje. Señor, que nuestros corazones, que nuestra vida también se postre a tus pies y que con gozo miremos la cruz, miremos la tumba vacía, miremos la gloriosa ascensión de Jesucristo al cielo como certeza absoluta de nuestro perdón, de nuestra justificación, de nuestra redención y de nuestra salvación eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Gracias por su participación.